Gracias, Lucas. Bueno, muy bienvenidos. Acá estamos en vivo transmitiendo en el programa que se llama En Verdad Te Digo, transmitiendo desde Wilde, el partido Avellaneda, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y digo en vivo, 22 de junio 2013, 26, la hora acá en la Argentina, en este 26 o si no 8:06 p.m. para aquellos que escuchen el programa desde cualquier otro lugar en el planeta. Bienvenidos a todos, me llamo Miriam Hinz Franco y venimos a predicar a Jesucristo. Ya en octubre, si Dios quiere, serán 5 años viniendo a esta radio, que es una radio secular, es decir, hay programas de todo tipo, y acá venimos a hablar de Dios. Especialmente un programa dedicado a los que no creen en Dios y por supuesto a aquellos que comparten la pasión que tenemos nosotros por Jesucristo. Así que estamos felices de estar acá. El sábado pasado no pudimos venir, pero salió, creo que gracias a Lucas, pude salir en vivo desde casa para decirles que era un programa grabado. Pero hoy estamos acá, sentados acá, por lo menos yo, frente al escritorio en esta radio. Y bueno, para aquellos que no vivan en la provincia de Buenos Aires y quieran escuchar el programa, saben los que viven en el resto del país, de la Argentina, o si no, en cualquier lugar del planeta, pueden también escuchar el programa en este momento, en vivo, entrando en www.fmwilde.com. Es una .com, es decir, es una página internacional. Así que también podés escuchar el programa a través de la radio y el programa queda grabado durante una semana. Lo dejamos grabadito para que cualquier día que tengas ganas y si Dios quiere, lo podés escuchar. Va mi saludo para todos acá, para Lucas que está en la operación de la radio, nunca me sale la palabra, para Manuel, para nuestro hermano allá en Connecticut que hoy estuvimos congregados, para Santos que vive acá, nuestro querido hermano acá que vive en Wilde, y para toda la gente que conocemos también a través de Facebook, bueno, para todos y para todos los que nos conocen y para también los que no nos conocen. El título del programa de hoy es así: si hay un solo Dios, y viene la pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? Quiero decirles que para aquellos que recién por primera vez escuchan este programa, que nosotros venimos, mientras Dios nos dé fuerzas, para decirles a todos que Jesucristo no es religión, para explicar por qué se llama cristianismo y para comprender que en el mundo hay un solo Dios, y entonces vamos a intentar explicar, si Dios lo permite, por qué hay tantas religiones. Entonces, comprendiendo que Jesucristo no es religión. Y voy a hacer una pequeña oración, porque hoy, si Dios lo permite, vamos a cantar en vivo, junto a mi esposo, a pedido de nuestro hermano Manuel. Y yo le dije, mira Manuel, si nos tiran tomates a la salida de la radio, es tu culpa. Así que, no, ven chiste. Si tiran tomates, bienvenidos sean, que no traten de que no exploten el piso, porque lo ponemos en una bolsita y lo llevamos para hacer una ensalada. Así que, bueno, voy a hacer una oración, como siempre hago, por respeto a Dios. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, te damos gracias por estar en esta radio una vez más, poder transmitir tu evangelio, y te pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que obres con todo el poder y fuerza de tu Espíritu Santo, porque nada puedo por mí misma, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, toma control de todo lo que voy a decir hoy y de que de mi boca salga tu palabra, solamente tu palabra. Instruíme, ayúdame, Señor, para que esto que voy a decir llegue directamente al corazón de las personas. Ayúdame a explicar, Padre, ayúdame a explicar y realmente a decirlo de tal forma que la gente pueda comprender. Gracias, Padre, por todo. Te doy gracias, bendito Señor, en primer lugar por Jesucristo, mi Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador. En el nombre santo de Jesucristo, amén. Bueno, voy directamente a la palabra. Quería decirles que nosotros tenemos una página que se llama Predicando a Jesucristo. Durante una semana no estuve publicando porque me tomé un tiempo a solas con Dios, estaba un poquito agotada, y no porque me quiera victimizar ni nada por el estilo, sino que a veces la lucha es fuerte y
Y bueno, los religiosos nos odian. Y bueno, voy a decir con humor, porque si me tengo que decirlo con humor. Y a veces uno está cansado. Pero la verdad que es bueno tener un tiempo a solas con Dios, es decir, en oración, poder estar realmente, como digo yo, decimos acá en la Argentina, cargando pilas, unas pilas espirituales. Así que bueno, renovada y siempre pensando que todo, como les decía, lo digo a Dios en la oración, todo lo puedo en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo primero que siempre me gusta aclarar al principio es poder decirles que la iglesia no es un edificio. Está muy bueno comprender que las religiones han hecho que hayamos creído muchas cosas durante mucho tiempo. Eso se llama fortalezas. Es decir, argumentos del mismísimo diablo que la gente, hoy hemos tenido muchos en la cabeza y que hay que derribarlas. Para que realmente la palabra de Dios que está en la Biblia, es decir, el mensaje de Dios a la humanidad, llegue a nuestros corazones sin contaminaciones externas. Entonces, para todas aquellas personas que estén sintonizando esta radio, en este momento, les voy a hablar de por qué hay tantas religiones y por qué decimos que Jesucristo no es religión. En primer lugar, si tenés una Biblia, como voy a hacer como una receta, si tenés una Biblia, lo mejor que podés hacer en este momento es ir a buscarla, mientras que por ahí vas a buscarla, o si no tenés una Biblia en Internet, si no tenés una Biblia y tenés Internet, también ponés Biblia y sale la Biblia en Internet. Y en Juan, quiero decirles que esto está en el Nuevo Testamento. Siempre me acuerdo de una persona que me dice, no lea la Biblia que por ahí aburre a la gente. Miren, la palabra de Dios, si yo no traigo una Biblia, no vengo a hacer el programa. Si yo no traigo los versículos bíblicos y no hablo de Dios que habla a través de este mensaje, no vengo, porque si no vendría a hablar de mí misma. Entonces, en Juan 4, es decir, buscás en la Biblia, abrís en el Nuevo Testamento y buscás el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 4 dice lo siguiente. 4:24. ¿Así se bien? 4:24. Sí. Estas son palabras textuales de Jesucristo, comprendiendo que Jesucristo es Dios hecho hombre. Esto es fundamental porque muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, aunque la Biblia lo dice. Bueno, por eso hablo de las religiones, ¿no? Las religiones, cada una ha torcido la palabra. Por eso hay tantas religiones. Entonces, Dios es uno solo y hay millones de religiones. Miles. Bueno, vamos a poner millones. Cientos de religiones. Entonces es importante, porque les voy a comentar una conversación. ¿Lo conté lo de los testigos de Jehová cuando vinieron a casa? No lo dije acá en la radio, lo voy a compartir. Y acá no es nada contra nadie, sino lo que realmente me pasó. Saben que, por ejemplo, los testigos de Jehová son de tocar el timbre y venir a presentar la palabra. Bueno. Y ese día yo estaba trabajando en casa, no me acuerdo, pero en ese momento me dijeron, mis perros cuando alguien toca el timbre ladran y son bastante maleducados y ladran. Pero bueno, ellos se acercaron, yo abrí la puerta, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todo muy bien. Somos testigos de Jehová, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y le digo, bueno, yo soy cristiana, y ellos ahí me dijeron, nosotros también. Ah, bueno, entonces le digo, si ustedes son cristianos, como yo, entonces saben que Jesucristo es Dios. Ah, bueno. Yo no les puedo decir la cara que pusieron, porque ahí se da el quiebre. Es decir, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Entonces dicen que son cristianos, pero no creen en lo que dice en la Biblia. No es por ahora con algo contra nadie, como les vengo a decir, pero es lo que realmente pasa. Entonces, por ejemplo, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Cuando, voy a ir un poquitito antes, si abriste Juan, el capítulo 4, me voy un poquito antes, cuando Dios mismo dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando, el Verbo es Jesucristo. Era en el principio con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra Jesucristo,
era Dios. Hay otros versículos donde claramente Dios dice que Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre. Entonces Jesús, cuando estuvo acá, Jesucristo, hace un poquito más de 2000 años, 2000 años atrás, predicó y dijo lo siguiente en San Juan, en Juan 4, dice lo siguiente. Jesús le dijo, hablando con una mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y lo vuelvo a decir, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La Biblia está dividida divinamente en un antiguo pacto y un nuevo pacto. A partir de Jesucristo, cuando comienza a predicar, aproximadamente cuando él tenía 30 años, y predica durante 3 años, este es un encuentro que él tiene con una mujer samaritana, es decir, que no era judía. Y Jesús le está enseñando cuál es la verdadera adoración a partir de su llegada, de su predicación, su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, él le dice a esta mujer samaritana, como nos dice hoy, porque uno abre la Biblia y Jesús lo dice, que él aclara que la salvación viene de los judíos. Saben que Jesús, Jesucristo, como hombre es judío, como hombre es judío, pero tenemos que comprender que Dios se reveló, es decir, la gente pudo ver el poder de Dios en Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. Era necesario. Por eso hoy hablábamos, no me voy a perder de esto, pero quería comentarles que hoy hablábamos cuando estábamos congregados, los judíos que no creen, muchos no creen en Jesucristo como el Mesías, no le creyeron, la mayoría no le creyó y le fue a pedir a Pilato que crucificaran a Jesucristo. No sé qué estarían esperando, porque cuando estábamos congregados estábamos hablando de eso, cuando estábamos reunidos, ¿qué esperaban? Un fantasma. Porque en realidad Dios era necesario que se hiciera una persona para que la gente viera el poder de Dios, es decir, Dios hecho hombre. Pues si no, no sé cómo hubiese, ¿qué estarían esperando? No sé, una imagen, un fantasma, una luz. Bueno, ahí está el judaísmo, ¿no? Entonces ya les hablé de Testigo de Jehová, el judaísmo que no cree en Jesucristo como el Mesías. Y sigue solamente ellos, los judíos ortodoxos, los judíos, el judaísmo, que no creen en Jesucristo como Dios, ellos no tienen toda la Biblia. El Nuevo Testamento para ellos no existe. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Y así puedo seguir con un montón de religiones más. El catolicismo, y un montón, el budismo, el islamismo. Por ejemplo, tampoco puedo hacer una gran enseñanza acá, ni tampoco tengo el súper conocimiento para hablarles del Islam, del islamismo. Pero hoy hablábamos que es bueno también saber de historia, porque uno se entera, por ejemplo, que en época de Jesucristo, cuando Dios se hace hombre y viene a esta tierra, en Asia, existía lo que se llamó el Imperio Romano. Y cuando hablo de un imperio, estoy hablando especialmente de un ejército, como era el ejército romano poderoso, que no se contentaba solamente con un país, sino que un imperio quería muchas tierras. Cuanto más tierras, más poder. En el año 300, después de Cristo, después de su muerte, sepultura y resurrección, en el año 300 DC, Constantino, un emperador romano, se da cuenta que para tener poder hace lo que se llama el cristianismo y hace como una sola religión para su imperio, el cristianismo. Por eso hago la diferencia de quién es Cristo y qué es el cristianismo. Pero después viene el Imperio Romano, se divide en Oriente y Occidente. El Imperio de Oriente, el bizantino,
tiene que ver con los musulmanes. Quiero decirles que las religiones son fruto de todos los, ¿cómo le puedo decir?, acuerdos político-religiosos. La iglesia de Jesucristo no es la iglesia que se conformó en el año 300 aproximadamente por Constantino, al que se le llamó catolicismo apostólico romano. Ni tampoco es una religión a partir de Lutero que se llame protestantismo. Ahora, es importante comprenderlo. Yo tampoco puedo hacer aún una gran enseñanza porque no tengo el tiempo y no es mi idea. Pero lo importante es comprender que Jesucristo es Dios hecho hombre y que hay un solo Dios y el hombre es encargado de querer mostrar varios dioses. Entonces, Jesucristo le dice a la mujer samaritana, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Es decir, ni allá, ni en aquella religión, ni en la otra, ni esta, ni... No, solamente porque le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y después más adelante dice, mas la hora viene. Y ya estamos en esa hora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y ahora viene Jesucristo, le da la enseñanza final en esta parte. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Cómo dice Dios? Dios es espíritu. Y el hombre, desde que los primeros cristianos que dieron la vida por predicar el Evangelio, después fueron perseguidos y armaron varias religiones, se encargó de, por ejemplo, hacer imágenes de Dios. Vayamos, por ejemplo, a las figuras que hay sobre Jesucristo. Tengo una conocida que me dice, yo me imagino a Jesucristo como Jim Caviezel, es decir, el actor de La Pasión de Cristo. O el otro era Robert Powell. Entonces, se han encargado de hacer una imagen, digamos, occidental, es decir, un Jesucristo de color de piel clara. Algunas imágenes católicas tienen el pelo casi rubio claro, largo, con bucles. Es decir, una imagen que han inventado. Y ustedes me dicen, pero te volviste loca, Miriam. No, la verdad que ustedes si se fijan, y se los voy a demostrar, en la Biblia no hay un solo lugar donde diga que Jesucristo es así como lo muestran en las imágenes, o en los dibujos, o en los retratos. Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, está diciendo que Él es espíritu, es decir, Dios es espíritu. Era necesario que se hiciera carne, sino cómo la gente cómo se podía transmitir un evangelio si no lo veían a Dios mismo actuando. Por eso, la cantidad de milagros que Jesucristo hizo, algunos pocos, están en la Biblia. Y no solamente eso, los milagros de sanación, que fueron a vista de muchísimas y miles de personas, inclusive los judíos que no le creyeron. No sé qué habrán creído, que hacía magia. O alguno que me dijo era un extraterrestre. Miren, para imaginarnos, sería bueno leer la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo aclara que Él es espíritu, Dios es espíritu. No es una imagen, no es el Jesucristo de la estampita, del retrato, de las fotos que hay en internet o de la pintura que puedas tener en tu casa, sino que Dios es espíritu, el creador de los cielos y la tierra. Y Dios no es protestante, Dios no es evangélico, Dios no es católico apostólico romano, Dios no es budista, Dios no es del Islam, Dios es Dios. Dios es Dios y Dios hay uno solo. El hombre se encargó de este gran invento de las religiones cuando Dios es uno solo. Dios es uno solo. Bueno, entonces tengo que ir a demostrarlo, porque si no quedan con lo que yo digo. En el Antiguo Pacto,
vayamos, por ejemplo, a parte del mensaje de Dios a la humanidad, nosotros encontramos en Deuteronomio, decís, qué nombre raro. No, vos abrís la Biblia y nada después te va a parecer raro. Cuando uno se rinde a Dios, el Espíritu Santo te guía a leer esta Biblia y a entenderla. En Deuteronomio, ¿cómo me cuesta decirlo? En el capítulo 6 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vos me decís, los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová agarraron el nombre de Dios y armaron una religión. Pero no significa que Jehová les pertenezca y que el que no es testigo de Jehová no se salva. Este es lo terrible de las religiones. Si no sos católico, no te salvás. Si no sos evangélico, no te salvás. Si no sos budista, no te salvás. ¿Cómo es el tema? Las religiones no salvan porque Dios es uno solo. Y Dios, en esta Biblia, que le han hecho creer a la gente que es una Biblia católica o una Biblia evangélica, no, señores. Esta Biblia no le pertenece a ninguna religión. Pero lamentablemente, como le han hecho creer a muchos que la Biblia le pertenece a ciertas religiones, otras religiones que se han sentido excluidas inventaron nuevas religiones. Entonces, ¿qué dice Dios? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno solo. Y después de la adoración, porque hoy sí que hoy hacemos todo junto, hablamos y vamos a adorar a Dios. Después de la adoración que vamos a hacer en vivo a Dios, o no sé, o antes, ¿te parece? Vamos a leer qué dice, cómo es la descripción de Dios que uno encuentra en la Biblia. Vamos a ver si la descripción de Dios que uno encuentra en la Biblia es la misma que vos tenés en tu mente. Vamos a ver, en el Apocalipsis, muchas veces lo he hablado, que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense la descripción que hay de Dios. Recordemos que el apóstol Juan fue quien recibe esta revelación y gracias a Dios nos llega a nosotros a través de los años, en este mensaje de Dios a la humanidad que está en la Biblia. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Está hablando Juan, el apóstol, que decía, fíjense lo que decía esta voz: yo soy el Alfa y el Omega, palabras de Jesucristo, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sigue diciendo el apóstol, escuchan que hay una conversación, es decir, Jesucristo le revela al apóstol lo que le dice: escribí esto para que la gente sepa. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y fíjense lo que ve Juan, que tanto estamos acostumbrados a lo que nos pintaron las religiones. Veamos qué vio Juan. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjense lo que le pasó al apóstol cuando vio, porque recuerden que Juan lo vio resucitado a Jesucristo.
Y después tiene esta revelación. Y fíjense lo que vio. Y sigue diciendo, miren lo que le pasó a Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le sigue diciendo al apóstol, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quizás creas que tengas que hacer un curso de teología divina para comprender el Apocalipsis, y no es así. Cuando uno realmente se entrega a Dios, es Dios quien te guía a leer esta palabra. Háblales para si querés mientras a la gente vamos a adorar a Dios con una canción. Esto lo hacemos a pedido de nuestro hermano, pero para que vean que uno, voy a sacar esto, perdonen, vamos a tratar, estamos en vivo y tengo que tocar la guitarra y medio que se resbala. Dice Dios que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mucha gente, ¿no?, cree que vas a hablar, ¿no?, porque Jorge no habla en la radio, pero en otros lados habla mucho. En otros lados acá. Deciles algo a la gente. Pero lo decís bien, no hace falta que hable yo, así que lo único que vengo es a acompañarte un poquito en un tema, con toda humildad, y espero que salga bien. A vos te sale perfecto, vamos a ver. Perfecto no. Compañía, ¿cómo sale? Sí, es la... Le quiero contar a la gente que uno conoce... ¿Por qué a veces hablo de la gente que está enferma? Porque yo sé que hay mucha gente y sabemos que a veces tenemos 3 líneas de temperatura y ya nos caemos en la cama. Y hay gente que está muy sola y hay gente que está desesperada. Conozco gente que ahora, estando enferma, me habla de Jesucristo y yo digo, bueno, cree en Dios. Las religiones no salvan, querido oyente. Hay un creador, ¿no?, de los cielos y la tierra, como dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta canción se llama Atráeme a ti. Creo que es ese. Voy a tratar de que no se me resbale la guitarra. Atráeme a ti. No me dejes ir. Ayúdanos, Dios. Lo rindo todo una vez más. A cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar. Bendito y alabado seas, Jesucristo. Me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Santo Dios, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Si estás
cuento que todos hemos pasado malos momentos y podemos pasar, pero no hay nada mejor que acercarnos a Dios. Y una buena forma es adorándolo, porque yo no estoy hablando de adorar hombres, sino de adorar a Dios mismo, el que nos salva y el que nos sana. Vamos de nuevo. Atráeme a ti, no me dejes ir, Santo Señor. Lo rindo todo una vez más, Santo Dios, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Gracias, Lucas. Gracias, Jorge, por acompañarme a la guitarra y a mí. Gracias, Señor, por este momento. Yo me quedaría cantando y sigo cantando y seguimos cantando. Pero nada, es hermoso adorar a Dios. Quiero decirles que te va, Jorge, te va. Uno se emociona porque ama a Dios, y yo
conozco tanta gente y le pido a Dios, Señor, llévame a ver a ese enfermo, a esa persona que se siente mal, que a veces la familia no los deja, no que se junten con uno, sino que no los dejan acercarse a Dios. Pues esta canción dice, atráeme a ti, es decir, a Dios, a vos Jesucristo. Los hombres complicamos, cuando hablo de hombres hablo de ser humano, ¿no? De los hombres y las mujeres complicamos las cosas. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino en medio del judaísmo en ese momento, con sus rituales y sus dogmas y doctrinas. Y yo sé que esto que digo en la radio, somos pocos los que lo decimos en el planeta, pero es realmente lo que está pasando, es realmente lo que hay que decir. Porque lo dice Dios, no es que nosotros venimos y inventamos, como hoy mi querido hermano Manuel, nuestro querido hermano, que algún día yo le pido que llame acá a la radio y dé su testimonio de lo que fue, cómo Jesucristo a él lo salvó. Y Dios dice que Dios manda a su pueblo a salir de Babilonia. Yo cuando digo Babilonia, la gente que no conoce a Dios dice, ¿de qué me estás hablando, Miriam? Babilonia es el sistema religioso. Yo sé que mucha gente ha conocido a Dios yendo a una religión, a una denominación, más que nada de una denominación. Y acá no estamos para decir tenés que hacer esto, lo otro, pero si no tendría que, me estoy transformando en una religiosa, sino simplemente transmitir lo que dice Dios. Transmitir, por eso siempre cuando empiezo el programa digo transmitiendo, desde Wilde, transmitiendo la palabra de Dios a través del aire. Para todos aquellos que tengan necesidad de Dios, porque el orgulloso o la orgullosa no deja que Dios entre en su corazón. Y todos somos, cuando no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios, no somos orgullosos. Creemos que uno habla que esta me habla de religión, y yo no vengo a hablar de religión, sino a hablar de Dios. Los judíos cuando llegó Dios esperaban a un rey. Es así, quiero decirles que Dios, porque a veces la gente puede pensar, ¿y por qué eligió al pueblo de Israel? Porque Dios eligió el pueblo en ese momento que se le ocurrió. Y ahí empezó todo. Y entonces lo sacó de la esclavitud, y en un momento, hoy hablábamos de eso, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, eran esclavos en Egipto. Si vos ves un mapa o un globo terráqueo, vas a ver que está África, Egipto, después está el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo y ya estamos en Asia. Por eso está buena, estudia un poquito de geografía, ¿no? Entonces, ellos eran esclavos en Egipto y Dios los hace libres, los separa las aguas, estas cosas que, ¿cómo hizo Dios? Porque Dios es Dios. ¿Cómo creó el cielo y la tierra? Los cielos y la tierra. Porque es Dios. Ninguno de nosotros, ni Buda, ni Mahoma, ni nadie, porque Mahoma murió, fue un profeta, Buda era también de los japoneses y los chinos, ¿no? De una cultura, un maestro para ellos, pero también murió. En cambio Jesucristo no viene a rivalizar, sino Él es Dios. Hay un solo Dios. Y los judíos, cuando Dios los libera, en un momento les da un alimento que se llama maná. Hay un grupo musical que se va el nombre. Maná es un alimento espiritual. Un alimento que pero es un alimento que seguro ninguno se enfermaba. Un alimento, el maná del cielo que les manda cuando están en medio del desierto, pero en un momento los judíos quieren carne. Es decir, ¿a qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es que querían reyes. Es decir, no se conformaron con el gobierno de Dios, sino que quisieron reyes.
Quisieron reyes y Dios se los dio. Y en Mateo dice lo siguiente. Dios hablando a través de Mateo 27, por si alguien tiene la Biblia y lo quiere leer conmigo. Y dice, en este momento, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato, quiero decirles, el gobernador del cual está hablando acá la palabra, el gobernador, en uno de los tantos gobernadores, ¿no? Estaba el César y el gobernador. Bueno, Pilato le toca este momento que no sabe qué hacer, porque ve que Jesucristo no hizo nada y sin embargo los judíos piden a grito que lo crucifiquen. Y tanto es así que cuando Jesucristo es crucificado, le ponen un cartel, aquí está el rey de los judíos, y a los judíos se les erizaba los pelitos de la nuca, porque tuvieron a Dios mismo y ellos no creyeron, y aún muchos siguen sin creer. Dios es uno solo. Yo siempre busco la palabra. Dios es uno solo. El hombre se encargó de inventar las religiones y entonces se matan a ver quién es el salvo, quién es la verdadera iglesia. Y hay una sola iglesia de Cristo, que no reside en ningún lugar en especial, que no tiene parroquias ni templos religiosos. Me refiero para darle nombre, no tiene templos, pero no solamente por los católicos, los budistas, los musulmanes, los protestantes, los testigos de Jehová, todos se han hecho templos religiosos. Y Dios vive en el corazón de cada cristiano fiel. Fíjense cómo Jesucristo rompe con todas las estructuras religiosas, diciendo, ustedes van a ser templo mío, templo. Cada persona en el planeta que crea en Dios, es decir, en Jesucristo, Dios mismo hecho hombre por fe, es templo de Dios. Y yo recuerdo una mujer que decía, pero yo le decían, la acosaban en la religión, para no hacer nombres, en la denominación que ella estaba, que está creo todavía, la acosaban, porque ella decía que no hacía falta ir ahí para encontrarse con Dios. Ella, no me olvido más de esta pobre mujer, que estaba y le decía, Dios está en todas partes, y le decían, no, mentira, Dios está acá. Y pues, es por eso, si no iba a ese lugar, se perdía la salvación. No es así. Fíjense, en Marcos 12 dice lo siguiente. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y fíjense cuál es la doctrina de Jesucristo, porque algunos me han dicho, bueno, el cristianismo es una doctrina. Fíjense que se basa la doctrina de Jesucristo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y va el segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Listo. Jesucristo dijo, acá no hay religiones. Acá hay dos fundamentales mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo, es decir, al prójimo, al otro que tenés al lado, o más allá, o a una distancia, quien sea, ese es tu prójimo, como a vos mismo. Fíjense en que se basa la doctrina de Jesucristo, en estos dos preciosos mandamientos. ¿Hay algún dogma, un conjunto de reglas? Levántate, vestite de esta forma, anda para allá, hace esto, no comas lo otro, come esto, come lo otro, acostate, hace... No, acá no hay un conjunto de reglas y dogmas. Eso fue terminado, se terminó con el nuevo pacto. Es decir, cuando Jesucristo, Dios se hace hombre, viene y establece el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sella ese nuevo pacto de Dios con los hombres? Con su sangre en la cruz.
No hay más, no hay religiones. No hay religiones. Hay un solo Dios que no le pertenece a ninguna religión. Y entonces, más adelante, Dios lo aclara aún mejor. En Timoteo dice estas cartas que tanto Dios habla a través de los hombres y nos enseñan su mensaje. Exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dios hablando a través del apóstol Pablo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, y sigue diciendo, porque esto es bueno, bla, y más adelante en el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice, por todos, por los que viven en la China, por los que viven en Japón, los que viven en el Polo Norte, por los que viven en Asia, por los que viven en Europa, por los que viven en América, por los que viven en Australia, los que viven en África, por todos. ¿No dice por todos Dios? Sí, dice por todos. Y tenemos las guerras religiosas donde han muerto millones de personas. Santas les dicen a las guerras. Cuando vos ves el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, vas a ver cosas sangrientas que sucedieron y están escritas. Y viene Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, y dice acá, Él es el fin de la ley, Él es el fin, es decir, todo el Antiguo Pacto termina en Jesucristo. Él viene a establecer el nuevo pacto de Dios con los hombres, donde no hay religiones, donde no hay conjunto de dogmas ni tradiciones que nos lleven a Dios, sino que hay un solo mediador. Dice Dios uno solo, no dice varios. No dice que podés llegar a Dios a través de Buda, a través de la Virgen, a través de Mahoma, a través de los santos. No, señores. Pero muchas veces, la mayor parte, la gente prefiere escuchar lo que le dicen y no escuchar lo que Dios dice. Entonces, vuelvo a leer lo que Dios dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que no es ese Jesucristo que está en las estampitas. No es ese Jesucristo de tez blanca, con la barbita, con los ojos celestes. ¿De dónde sacaron esa imagen? Una imagen inventada. ¿Ustedes se creen que si para Dios no fuera importante, no lo hubiese mandado en el mensaje decir, miren, Jesucristo tenía bucles, era rubio, era morocho, tenía ojos negros, tenía ojos verdes, celeste? No. Y sin embargo, fíjense cómo en el Antiguo Pacto un profeta como Isaías, uno de los grandes profetas, es decir, que profetizaban, Dios hablaba a través de ellos, habla de Jesucristo. Y fíjense el estado en que hablan cuando a Jesucristo lo molieron a palos antes de ir a la cruz. Y dice Isaías, Dios a través de Isaías, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Lo molieron a palos a Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero acá está hablando de Jesucristo. Está profetizando 750 años antes de Jesucristo. Isaías, Dios profetiza, es decir, Dios habla a través de Isaías y nos da una imagen de un Jesucristo molido a palos, despreciado. No había hermosura en él. Pero lo está describiendo en el momento que va a ser crucificado, que es crucificado. Y cuando Jesucristo le habla a Juan en el Apocalipsis, nos está hablando, como lo dije antes, de un Dios que no es el Dios al que estás acostumbrado o te han acostumbrado. Yo ya me di cuenta que es este que dice,
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Está mostrando, este es el Dios que tenés que conocer, que espero que conozcas, no que tenés que conocer, que espero que sea la voluntad de Dios. Un Dios que es espíritu, un Dios que es capaz de crear todo lo que vemos a nuestro alrededor, un Dios que dice el Dios de los cielos. Algún día, si Dios quiere, vas a comprender por qué dice de los cielos, de planetas que están a una distancia exacta, de un planeta Tierra que rota a una velocidad exacta y a una distancia exacta con el Sol, de tal manera que ni nos quememos ni nos congelemos, que es capaz de crear al ser humano, que es capaz de hacer crecer a un niño dentro del vientre de una madre, que es capaz de que una mujer, sin haber tenido relaciones sexuales, conciba a Jesucristo en su vientre. Así fue con María, por obra y gracia de Dios. Y algunos me dicen, yo no puedo creer en eso. Y lógico, porque no crees en Dios, no podés creer. Ahora, siempre les digo, bueno, haceme una rosa, como cuántas veces le dije acá. Bueno, te hago una rosa en papel crepé. No, haceme una rosa tal cual lo hizo Dios. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer, porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y los budistas, y los musulmanes, y todos, Jesucristo murió por todos para que, ojo, para que aquel que crea en Él por fe sea salvo. Los argumentos de las religiones te han hecho creer a un Dios que no es el Dios que está en la Biblia. El Dios que está en la Biblia es el Dios verdadero, el único Dios. Jehová es el nombre de Dios, que no le pertenece, como te digo, a ninguna religión. Espero que estas palabras hayan llegado a tu corazón. Nosotros nos vamos y si Dios quiere, como siempre digo, aprovecho estos segunditos para agradecerte, Padre, bendito Dios, por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Santo Jesucristo, bendito Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que moriste, fuiste sepultado y resucitaste, bendito Señor, al tercer día te levantaste de los muertos para darnos vida y vida eterna, a todos los que creemos en vos por fe. Bendito seas Jesucristo, Santo Señor, que no le pertenece a ninguna religión, porque Él es Dios, el único Dios. Que Dios los bendiga a todos y si Dios quiere hasta el próximo sábado, 5 minutos después de las 20 horas, en este programa que lleva palabras santas de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. En verdad te digo, que Dios los bendiga a todos y como siempre digo, muy, pero muy buenas noches.